Mete un cambio. En el espacio de Andares, de lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Fénix, Mete un cambio. Un programa de debate político, social, cultural. Conducen Alfredo, Janet y Gerardo. Tío Caimán, menea la colita, tío Caimán, como una señorita, tío Caimán, menea la colota, tío Caimán, como una señorota, tío Caimán. Yo tenía mi casa chica, tío Caimán, clavada entre mar y mar, tío Caimán, pero... Muy buenos días, estamos en Mete un cambio, hoy viernes 19 de noviembre, perdón, no, 20, ¿no? 20, Gerardo, ¿no? ¿Cómo anda, Gerardo? ¿Cómo está, Alfredo? Muy bien, aquí veo que empezamos con Tío Caimán hoy, porque alguna cosa internacional vamos a hablar, pero no tenemos noticias nacionales. Siempre el tema internacional. Bueno, uno tiene sus debilidades. Es importante mirar lo que está pasando de repente. Sí, evidentemente. Pero antes, si quiere, le tiro, hay unas noticias acá que nos brinda la diaria, que muy amablemente nos acerca el periódico todos los días. Dice, sindicalistas de la enseñanza cuestionaron a Vázquez por sus planes de declaración esencial del sector. Usted sabe que ayer, justamente, yo estaba mirando un canal de televisión de cable, que es donde le hicieron este reportaje, y dijo que él declararía esencial los servicios de la enseñanza. Y claro, los gentes de la enseñanza salieron al cruce y dijeron que, por ejemplo, Emiliano Mandicán, presidente de la Asociación de Docentes de Montevideo, evaluó que para implementar una medida de ese tipo, o sea, declarar esencialidad, primero habría que modificar la ley. Y dijo, los servicios de esencialidad están claramente referidos a cuando hay riesgo de vida, considero. ¿Usted qué piensa, Gerardo, sobre estas declaraciones? Lo que pasa es que doctor Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez se preocupó, habló por ahí, yo no leí la nota de la diaria, pero vi otra nota en internet que hablaba de que no podía ser que se perdieran 15 días de clase por año y que había que asegurar los 200 días de clase. Entonces, está bien que se esté preocupado por eso, ¿no? Capaz que no alcanzan 200, capaz que es más, pero bueno, hay que ver las condiciones. ¿Y usted piensa que esa es la solución, Gerardo? Usted que además es profesor, ¿no, Gerardo? Interesante, ¿no? Porque fíjate lo que pasó, por ejemplo, en mi liceo, que se extendieron las clases la semana de primavera, porque había que completar más días de clase, ¿no? Que no sé si la población sabe que del ciclo común, a raíz de los paros, se extendió. Bueno, los estudiantes se declararon así en Salinas en huelga y bueno, dijeron que se reunieron, hasta hicieron la manifestación, dijeron, nosotros no vamos a concurrir, los buenos estudiantes dicen, no tenemos por qué estar obligados a concurrir, que concurran aquellos los que realmente precisan. Y no, prácticamente no fue una decisión estudiantil. Una decisión estudiantil que a veces reclamamos que los estudiantes participen o se organicen, ellos tienen voz, ellos tienen su reflexión. Pero evidentemente, si hay un paro, si hay un conflicto en la enseñanza, por alguna causa debe ser, ¿no? Claro. Me parece que hay que tratar de atacar. Que yo sepa, los trabajadores y los trabajadores de la enseñanza no hacen paro por deporte y pierden jornales por deporte, exactamente, ¿no? Porque se los descontó. Yo no sé si sabe la población que se les descontó a los maestros. Es importante que lo sepa la población, porque capaz que alguno piensa que, bueno, se paró y acá, no, esto significó un costo para los trabajadores importante, que con ese exiguo magro aumento que finalmente se tomó el Poder Ejecutivo, que fue un adelanto, con ese adelanto lo único que se hace es recuperar una parte de lo que se perdieron por paro. Ahora usted me puede preguntar, bueno, el paro no sirvió para nada. No, yo creo que sirvió para poner el tema en la opinión pública y para organizar a los trabajadores. Y está claro que esto va a haber que, cuando venga el próximo gobierno, que parece que va a ser Tabaré Vázquez, según dicen las encuestas, el próximo presidente, va a ser uno de los temas que va a estar en el tapete. Interesante, capaz que lo lanzó pensando en lo que va a venir, ¿no? Sí, porque inclusive hizo referencia a declaraciones del ex director de ANCAP, Sendik, que dijo justamente dio esa opinión de declarar esencial la enseñanza, ¿no? Ah, sí, fue él el que, por eso el periodista le dijo, ¿usted opina igual que Raúl Sendik? Y le dijo, sí, totalmente.
Si tenemos alguna otra información, usted sabe que la justicia y antropólogos ingresaron al 300 Carlos, donde podría estar enterrado Nevio Melo. 300 Carlos, para los que no saben, era un centro de detención clandestino aquí en la dictadura, marcado en uno de los cuarteles, y que había inclusive un galpón que le decían el infierno. Y ahí perdieron la vida varios uruguayos, y ahí también el hijo de Luis Acuesta. Y entonces acá se hace una crónica y dice: Luis Acuestas tiene 93 años, bromea con que no sabe con cuántos años va a terminar, entre comillas, y ya está cansada. Ayer, pese al calor, llegó hasta el predio militar del Servicio de Material y Armamento, que está ubicado al lado del batallón de infantería número 13, donde era el 300 Carlos, acompañada de acompañar la inspección ocular ordenada por el juez Juan Carlos Fernández Lechini, a cargo de la causa por la desaparición de su hijo, Nevio Melo. Estaba tranquila y se quedó sentada en el auto junto a su sobrino, Nilo Patiño, mientras el juez, la fiscal Adriana Acosta, el equipo del Grupo de Investigación de Antropología Forense, la Policía Técnica, el personal del Ministerio de Defensa, los abogados denunciantes recorrían las construcciones del SMA, o sea, del instituto donde se supone que puede estar enterrado, o pueden haber más enterramientos clandestinos. ¿Cómo sigue la vida de estos compañeros, ¿no? Estos familiares de detenidos, desaparecidos? Es tremendo, porque cuando fallece un familiar, uno puede velarlo, sabe dónde están sus huesos. No son los huesitos de forma despreciativa, como alguien dijo, sino sabe que esa persona falleció. Esto es una especie de incertidumbre que persigue a los familiares durante toda la vida, de no saber qué es, si vive, si no vive. Están como en un limbo, pero un limbo macabro, realmente. Solamente quienes lo viven lo pueden entender profundamente. Es como una brecha sin cerrar, y lo importante es mantenerlo esto en la memoria, además, pero también hay cosas políticas. Evidentemente se precisa voluntad política para impulsar esto. José Olvera nos decía ayer, integrante de Crisol y de la Comisión de los Fusilados de Soca, de que en estos gobiernos hubo avances, y hacía una larga lista, pero son apenas un puñado, una decena de militares y 2 civiles que están detenidos por juicios de desaparición o de secuestro de niños. Pero, por ejemplo, la tortura, no hay un solo preso por tortura. No hay un solo preso por tortura ni por violación, además violaciones masivas. Yo, Gerardo, usted sabe, yo viví esas cosas durante la dictadura, pero a mí me preocupa mucho también los perpetradores intelectuales de esto, porque están los que pusieron las manos y lo hicieron, y estaban aquellos que lo ordenaban, no solamente desde los cargos militares de mando, sino desde la sociedad, desde los medios de comunicación, asusaban. Y bueno, ahí están los medios de comunicación fundamentales. Ahí que tenemos un diario, por ejemplo, en este país, que apoyó la dictadura, el diario El País, que sus dueños siguen impunes, impunidad absoluta, asusaron para que estas cosas y estas aberraciones sucedieran, las justificaron, pero además cuando terminó la dictadura recibieron un préstamo no reintegrable de $1 millón. Eso es también la memoria, eso es la memoria, para saber qué autoridad moral puede tener un medio de comunicación para decirse adalid de la democracia, y esas cuantas fantochadas más que repiten. Hay que ver la historia de eso. Hay una cuestión de que estos juicios y toda esta situación fue trancado por una decisión de la Suprema Corte de Justicia, que José Olivera nos decía ayer que hay algunos jueces que la acatan, otros que no la acatan dentro de ese marco porque tienen esas potestades. Algunos se fundamentan en el derecho internacional y los acuerdos internacionales para continuar con sus investigaciones, pero la voluntad del Poder Ejecutivo es determinante en todo esto, más allá de la separación de los poderes. Sí, pero para mí esto también, más allá de lamentarnos y de explicarle a la gente, de hacer conciencia de esto, que es
humildemente lo que tratamos de hacer nosotros, ¿no? Exponer los problemas, también tenemos que ver soluciones. Acá tiene que haber una reforma constitucional, pero no para lo que dice Tabaré Vázquez, para acortamos las elecciones, acá tenemos una reforma solamente para las elecciones es... nada. Si quieren hacerla también, hagámosla, pero hagámosla para cosas en serio, para una agenda de derechos, para que este tipo de cosas queden aseguradas y garantizadas en la Constitución. Así después no hay más vuelta. Una Asamblea Nacional Constituyente para que el pueblo discuta esto, para que lo discuta profundamente y se debata democráticamente, porque también se puede hacer una reforma constitucional entre bambalinas apoyada por los votos del Parlamento y se acabó y no hay discusión en la sociedad. Yo soy partidario de una Asamblea Nacional Constituyente, porque eso empuja a la ciudadanía a tener que participar, a votar a los constituyentes y hacer una discusión profunda para modificar toda la Constitución. Yo creo que hay muchos temas que hoy no los vamos a tocar, evidentemente. Tenemos algún otro tema, pero que eso lo dejamos de repente para la segunda media hora, que tiene que ver con el tema de la ley de responsabilidad penal del empleador. Tiene que ver con la presión de los empresarios, que dicen todos los titulares, se detuvo. Parecía que se estaba de caer y se detuvo. ¿Qué pasó? Hubo presiones ahí. ¿Quiere que lo dejemos para la segunda media hora? Sí, porque usted sabe que antes de ir al primer tema musical, está interesante. Se votó el tema de Haití, creo, hace 2 o 3 días, Gerardo. Se votó el miércoles. ¿Qué fue lo que se votó? ¿Usted sabe? Se votó, las informaciones, los titulares son un poco confusas, pero en resumen lo que se votó es mantener las tropas en Haití por un año más. Porque eso se tiene que renovar todos los años, tiene que tener la anuencia del Parlamento, la permanencia de tropas en el exterior. Sí, dice que van a retirar un tercio, un 33% del contingente regresará a Uruguay en el mismo periodo, en este próximo periodo, estos próximos meses. Y se considera que va a haber una reducción importante y que el gobierno estaría en contactos con los países de la región para ver si retira o no retira. Ahora, ¿qué cuestión? ¿Retiro o no retiro? Es un mandato prácticamente de la fuerza política desde el Congreso anterior, retirar las tropas de Haití, y no se ha respetado. No se ha respetado de ninguna manera. Hemos tenido acá, se acuerda, una delegación de haitianos hace un par de meses, en el cual nos exponían dramáticamente lo que vivía Haití y lo que vive Haití. Y usted sabe que interesante, ¿no? La relación de Estados Unidos con Haití, que también que aparece como en el terremoto como uno de los adalides de la solidaridad y la mar en coche, cuando en definitiva tiene una historia desde 1804, inclusive desde 1804 de independencia, de combate hacia esa independencia y constantemente poniendo dictaduras militares y atroces en Haití para que ese pueblo no se desarrolle. ¿Y qué trajo ahí escrito? ¿Nos trajo algo para leer sobre esa historia? No lo voy a leer todo, pero hay algunos datos interesantes, ¿no? Hasta ahora, acá dice, esta intervención militar, la última por el terremoto, en el 2010, es la 4ª vez en los últimos 95 años que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ocupan a la pobre nación caribeña. Esta vez, como anteriormente, el objetivo esencial de semejante acción militar será, comillas, defender los intereses de Estados Unidos y proteger lo que el Times llama la tendencia a la insurrección. Usted sabe que constantemente los medios de comunicación le culpan a los haitianos de su pobreza y de todas sus cosas, y que bueno, que ellos son incapaces de poder resolver un terremoto, que son incapaces de todo, más allá de la solidaridad. Por eso le tienen que meter miles y decenas de miles de soldados. Acá dice, por ejemplo, ¿no? Los orígenes, esto es un trabajo de Bill Van Auken, ¿no? Norteamericano, de la página Rebelión. Dice, los orígenes de esta relación se encuentran en los tiempos coloniales, cuando Haití se convirtió en la primera república negra independiente en 1804, consecuencia de la exitosa revolución de los esclavos encabezados por Louis Louverture, luego de la derrota del ejército francés enviado por Napoleón. Las clases gobernantes del mundo nunca perdonaron a Haití por su victoria revolucionaria, quienes con Estados Unidos a la cabeza, mire esto, le impusieron un embargo, ya desde 1804. Estados Unidos temía que el ejemplo de Haití podría inspirar una rebelión similar en los estados esclavistas del sur. Fue solo después que el sur se separó de la Unión y la guerra civil estalló, que el norte oficialmente reconoció a Haití casi 60 años después de su independencia. Pero qué interesante, igual después,
desde el alba del siglo XX, Haití cayó bajo el dominio de Washington y los bancos estadounidenses, cuyos intereses fueron defendidos con la ocupación del país por la Marina de Guerra de Estados Unidos, ya, que duró casi 20 años a principios de siglo. Ya hay un montón de invasiones ya recibió por este país, ¿no? Y que se mantuvo por medio de la sangrienta represión de la... Después vino toda la dinastía Duvalier, que duró como 30 y pico de años, y después de Duvalier vino uno de sus descendientes en 1957, Papadoc, que gobernó con los famosos y terribles Tom Macoutes, que quemaban a la gente en la calle, para escarmiento de los vecinos y para que nadie protestara, y defendiendo los intereses de Estados Unidos. Y por supuesto, con un país con mano de obra muy barata, Estados Unidos en este momento, Estados Unidos y Francia fundamentalmente, tienen poderosos intereses mineros en Haití y que tienen que defender. Y además geoestratégicos, que son fundamentales. Pero podríamos seguir, hacemos una pequeña pausa musical, con un tema que tiene algo que ver con esto. Bueno, seguimos a meter un cambio. ¿Usted quería decir algo más sobre Haití, Gerardo, no? En definitiva, que el retiro de las tropas de Haití, que nosotros exigimos y reflexionamos las causas, es porque las tropas uruguayas en Haití no resuelven el problema. Lo reconoció el presidente de la República, lo reconoció el canciller Almagro. No se dan las condiciones de un avance democrático. En el caso de Haití era uno de los compromisos. Pero las causas que analizamos con los senadores haitianos que vinieron al programa, que hablaron hasta de fuerzas de ocupación, que a alguna gente le resultó fuerte el término, es que la realidad es que no
esa situación de esas tropas no son para pacificar. Hubo hasta una manifestación en contra de que, ¿cómo le llamamos? A un presidente que no convoca elecciones democráticas en tiempo y forma, que es un dictador o algo parecido, o que no es un representante democrático. Hay una manifestación en contra de eso y lo reprimen los cascos azules. Entonces, ¿qué vamos a esperar que pase? ¿Qué vamos a esperar que pase? Que haya un muerto, que haya una manifestación y que las tropas uruguayas se han enfrentado primero con piedra, que empiecen a los balazos, tengan que responder las tropas uruguayas y que haya un muerto. ¿Es necesario una situación de violencia? Pero además vamos contra nuestra propia Constitución, que habla del respeto a la autodeterminación de los pueblos. Cuando Haití tuvo la posibilidad de autodeterminar, resulta que elige un presidente de carácter progresista, socialista, Jean Bertrand Aristide, y resulta que es secuestrado por las tropas norteamericanas de la Casa de Gobierno, lo sacan prácticamente que a punta de fusil. Bueno, respetemos la autodeterminación de ese pueblo que quiere construir su futuro, pero con tropas de ocupación imposible. Y además lo que pasa a la propia interna de la fuerza política, y es interesante decir qué es lo que pasó en el Parlamento el día miércoles. El día miércoles había que renovar para que las tropas se mantengan, eso hay que renovarlo todos los años, diputados lo votaron todos los diputados del Frente Amplio. Eso es grave. Estaba en las barras, estaba Esteban Pérez, que fue un diputado del MPP, que renunció a su cargo justamente por este mismo tema, y él lo vieron así en las barras, molesto también por nuevamente continuar esta situación. Yo te propongo que algún día lo traigamos Esteban Pérez a la radio para que nos cuente sus fundamentos, para que abunden estos fundamentos, pero además cómo daña el tema de la interna, porque tú sabes que la renuncia de Chiflé fue por este motivo, efectivamente, del diputado Chiflé, del Partido Socialista. Pero además la interna de varios partidos grandes dentro del Frente Amplio está muy dividida, ¿no? La interna, sus bases están bastante en contra de la ocupación militar en Haití. Eso corre por su cuenta, que usted conoce, sí. Ha hablado con muchos compañeros. Hay que recordar que el Partido Comunista también se resistió a votar esto, y bueno, entonces seguimos manteniendo estas tropas ahí. Se reducen 30%, 33% de aquí a marzo, y el presidente tiene potestades de retirarlas en forma inmediata. Hay que tener en cuenta el Poder que tenemos Ejecutivo. Más de 1000 hombres en el Congo, ¿no? Exacto. Entonces, es otro tema más a estudiar, porque ahí también están las multinacionales, y con el pretexto de una guerra civil, las multinacionales tienen mano libre para poder explotar y saquear un país gigantesco y rico como es el Congo. Bien, Alfredo, se nos va a ir el tiempo. Si usted quiere decir algo más del exterior, porque así en la próxima media hora volvemos un poco al paisito. No, simplemente porque tenemos temas. Me parecía por todos lados, digo, pero tenemos simplemente un recordatorio sobre el tema de la muerte de este hombre de Nelson Mandela, porque ahora todos lloran la muerte de Nelson Mandela, parece. El asunto es que hay que recordar quiénes trataron a Nelson Mandela como terrorista, quienes apoyaron el régimen del apartheid, que hoy van a derramar lágrimas de cocodrilos a su entierro. Estados Unidos fue uno de los principales que apoyaron al régimen macabro del apartheid en Sudáfrica. Y el Estado de Israel, que inclusive trataron de invadir Angola. Usted sabe que cuando Angola se independizó, Sudáfrica, sus tropas invadieron Angola. Y resulta ser que gracias a la ayuda del pueblo cubano, que mandó 300.000 hombres, derrotó a las tropas armadas mejor armadas de África, las famosas sunitas. No, las sunitas eran un movimiento también interno dentro de Angola. Dentro de Angola también, apoyado por el ejército sudafricano, fueron derrotados. El ejército sudafricano, el ejército de línea sudafricano, fue derrotado por el ejército cubano. 300.000 cubanos lucharon ahí. Eso es lo que no recordamos en 1987. Y fue uno de los factores determinantes, pero además lucharon contra un país que tenía 3 bombas atómicas. Esto no lo sabe la gente, porque se las había dado frente a ese conflicto, se le había prestado el Estado de Israel a Sudáfrica en caso de tener que utilizar mayor poder sobre Angola. Bueno, gracias al triunfo de las tropas cubanas, Angola recuperó su independencia.
pero hoy Mandela murió, siempre fue muy agradecido con el pueblo cubano, porque gracias a esa derrota militar se presionó para que cayera el régimen del apartheid. Pero eso no se cuenta ni en el National Geographic, ni en ningún canal de cable. Bueno, vamos a una pausa, y después venimos, creo que tenemos a Liliana Barcinska, ¿no? Sí, después en la próxima media hora, y algunos temas nacionales más. Sí, adelante. El territorio, tío Caimán, de sur a norte se abrió, tío Caimán, la parcela que ahí estaba, tío Caimán se la tragó, tío Caimán, menea la colita. Bueno, seguimos en Metí un Cambio. Estamos esperando la llamada de Liliana Barcinska, ¿verdad, Gerardo? Sí, pero yo quería abordar este tema, que capaz que también tenía una pregunta para Liliana sobre eso, que es ¿qué pasó con la ley de responsabilidad penal? Dice la diaria, senadores del Frente Amplio, esto se aprobó en diputados. Hace 2 o 3 semanas nosotros anunciamos ese día, era muy importante, estábamos muy satisfechos, muy contentos. Una ley, a ver, hay responsabilidad del trabajador cuando tiene un accidente, pero hasta ahora la legislación vigente no incluye la responsabilidad penal. Quiere decir de que si un empresario pone a trabajar en la construcción a su personal en condiciones riesgosas y hay una muerte, te pueden poner una multa, te pueden cobrar, todo lo demás, pero vos no sos responsable de esa muerte. Y la ley esta pretende implicar la responsabilidad penal, cosa que esa persona tiene que dirimir con todas las garantías de la justicia. Nadie está hablando de que vamos a penar a la gente que de repente trató de hacer las cosas bien, pero si realmente hubo omisión, porque yo te pregunto, si yo voy en un auto, ¿no es cierto?, y bueno, y lo tengo en malas condiciones, ¿sí?, y llevo a niños, ¿sí?, no les pongo cinturón, una camioneta escolar, ¿sí?, yo lo llevo en malas condiciones, hay un accidente, mueren 2 niños, terrible, cosa que ya ha pasado en nuestro país. ¿Quién tengo responsabilidad o no tengo responsabilidad? Claro que tiene responsabilidad. Bueno, entonces, evidentemente hay presiones muy fuertes. Ahora, ¿qué pasó acá? Hay presiones a nivel empresarial, dice. Finalmente se postergó la votación de la ley de responsabilidad penal del empleador en la Cámara de Senadores. Ayer la bancada Frente Amplista decidió que es necesario introducir cambios al texto aprobado en diputados. A las dudas planteadas por el senador Enrique Rubio se sumaron críticas de Rafael Michelini, Héctor Taján, Roberto Conde y Rodolfo Nin Novoa. La bancada del Frente Amplio reafirmó su voluntad política de aprobar la ley y ahora coordinará con diputados para cambiar los aspectos más polémicos. Además, fijaron como plazo máximo para la aprobación el 12 de marzo de 2014. Bien, y hubo repercusiones. A ver. Nos hicieron esperar las repercusiones. El secretario general del ZUNCA, Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, Óscar Andrade, publicó en su cuenta de Facebook: parece ser que las presiones patronales y la derecha van teniendo resultado. Para Andrade, el anuncio de la bancada del FA de seguro llegará a los corazones de la oligarquía nacional, sobre todo de la más rancia, pondrá felices a los que representan las peores formas de organización del trabajo, estimulará a los que diariamente y de manera innecesaria ponen en riesgo a miles y miles de trabajadoras y trabajadores de este país. Están pronunciando un mensaje claro, fuerte y duro: la impunidad continúa. ¿Cómo es la cosa, Gerardo? Resulta que el Frente Amplio nace del movimiento obrero, del movimiento social, de los sectores gremiales, porque de ahí nace el Frente Amplio, capas medias, pequeños comerciantes, y resulta que cuando llegamos al gobierno cedemos ante las presiones de los poderosos que estos sectores están enfrentados. ¿Cómo es la cosa? Bien, el gobierno, evidentemente, la clase política o las personas, dirigentes, compañeros que asumen estos puestos de representación parlamentaria, están en el... No les da la nasta, están en el medio, como se dice comúnmente, sí, o la presión es muy grande. Claro, hay presiones. Pero mire que la presión también se resiste cuando se tiene convicciones profundas.
Bien. Cuanto más profundas son las convicciones, más resistencia a las presiones. Bien, forma parte de eso que alguien decía del juego político, del desgaste, ¿no? Porque en definitiva se empieza a negociar. Es cierto que la política es el arte de lo posible, que uno tiene que saber negociar, dialogar, buscar acercar partes, buscar hacer soluciones. Pero una cosa que usted decía hace un tiempo acá en el programa, que cuando hay contradicciones fuertes, contradicciones de tipo de clase, de tipo económica... Perdón, las clases sociales siguen existiendo, ¿no, Gerardo? Yo creo que sí. Ah, bueno, está, me quedo tranquilo. Yo creo que sí. Entonces, cuando suceden esos problemas, evidentemente los intereses se desnudan. Entonces, la labor de los políticos debería ser centrarnos justamente en esas contradicciones para explicar por qué hay determinados intereses. Entonces, hay un punto que uno puede tratar de acercar, vamos a buscar algo que contemple a todos, pero hay un punto en el cual hay que optar, ¿no? Si uno va a transformar algo, tiene que optar por el camino. Y ¿sabes lo que pasa? Que yo he visto que cuando los compañeros que quieren construir confunden esa cuestión negociadora, ¿no es cierto?, que es de escuchar distintas posiciones. Que está bien. Está perfecto, sí, porque sí. evidentemente en la sociedad hay cuestiones muy distintas. Hay cuestiones que se pueden acordar, claro, pero hay otras que creo que no. Y entonces, claro, además hay puntos donde, por ejemplo, alguien dice el tema de la marihuana. Dice, bueno, hay que legalizarla por tal razón, por el tema del narcotráfico. Sí, bueno, pero vos tenés peligros. Bueno, muy bien. La contraparte dice, ¿qué peligros hay? No, los peligros son esto y esto, que aumente el narcotráfico, que vengan desde el exterior. Bueno, muy bien, vamos a buscar soluciones. Para eso sirve la confrontación de ideas. ¿Ah? La persona que dice, bueno, ¿cuáles son las objeciones que vos tenés a este proyecto? Son este y este y este. Bueno, muy bien, vamos a buscar soluciones. Pero hay puntos en los cuales se utiliza la negociación. Y es el tema que yo quería ver ahora. Se utiliza la negociación no para buscar mejoras al proyecto. ¿Para qué utilizan la negociación? Los peros, para trancar. ¿Qué es lo que está pasando con este proyecto? ¿Ah? Entonces, para rebajar los proyectos. Pasó claro. lo mismo con la ley regulatoria de medios audiovisuales, ¿no? O sea, la ley de medios. La ley sexual y reproductiva, ¿no? Que el planteo inicial... Una especie de ponerla en la centrifugadora, a ver qué queda. Exacto, se la fue rebajando, bueno, el objetivo era entonces legalizar el aborto, pero en definitiva no se cambió eso, sigue siendo penalizado. Lo único es que a la mujer, bajo determinadas condiciones, que no es su derecho, que ella tiene a decidir sobre su cuerpo, sino bajo determinadas condiciones, tiene que consultar a un médico, tiene que pasar determinados procesos, se la puede no despenalizar, se le puede no penar por determinadas cosas como una pausa. Pero en el tema de derecho, lo decía Liliana Basisca, nosotros seguimos la ley. Si bien fue un avance, porque avanzó en la regulación una cantidad de cosas, en el nudo de la cuestión sigue manteniendo que una pena para ese tema. Entonces, los negociadores negocian y a veces rebajan. Qué fuerza que tiene la hipocresía en la sociedad en la que vivimos, ¿eh? Qué fuerza que tiene la hipocresía. Puede ser una parte, la hipocresía capaz que es una cuestión... capaz que te puedo compartir. Puede ser hasta un problema cultural. Claro, hay un problema cultural, pero hay un problema también de intereses, que cada cual lucha por sus intereses. Y en este caso, en el caso de la ley de responsabilidad penal, en este caso son intereses económicos. El que trabaja en determinada área productiva y ¿qué quiere lograr? El capitalista, el que pone una empresa en la construcción, claro. ¿Qué es lo que quiere? Claro. Él quiere ganar, quiere conseguir más contratos, trabajar rápido, que la gente le produzca. Evidentemente, en ese afán de cumplir los contratos y lograr la mayor ganancia, que es la ley del sistema, el hombre, tiene que cumplir determinadas reglamentaciones. Hay una parte cultural también. Ojo, yo reconozco, hay una parte cultural porque usted va a otros países, yo estuve trabajando en Canadá, y mi mismo operario me decía, no, tal cosa no se puede hacer, hay que consultar a las personas. Hay una cuestión cultural. Acá hay una cuestión cultural que, bueno, si se lastima es problema del tipo, no es responsabilidad. Queremos combatir la parte cultural, pero hay una parte de interés.
Tenemos a Liliana Brasinska, creo, Hola, en el Liliana. teléfono. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Mucho trabajo, Lilian. Por favor, que termine el año pronto. Me mandó un mensaje a las 4 de la mañana trabajando, Liliana, así no lo puedo creer. Sí. ¿Se pagan esas horas extras? ¿Cómo es? ¿O hay bastante trabajo voluntario? Sí, ¿usted conoce cómo son las organizaciones sociales? Sí, creo que las conozco, sí. Las horas extras serán acumulables a dentro de 50 años cuando alguien le reconozca que usted trabajó. O sea que por lo tanto es nada, es compromiso, hay que terminar cosas, hay que... nada. Por eso mil disculpas por no poder llegar hoy hasta ahí, pero Está disculpada, Lilian. Sí, y además con este calor, ¿lo podría hacer algo? Nosotros tenemos un dicho en Misu que es ¿para qué te la voy a facilitar si te la puedo complicar? ¿No? O sea, terminar el año trabajando mucho y con este calor no es precisamente lo que más querría. Claro. Bueno, estamos hablando sobre uno de los aspectos, una ley que, ¿te acuerdas que ya habíamos comentado? La ley de responsabilidad penal, y estamos preocupados porque hubo un frenia, eso que parecía que se iba a votar, y vamos a terminar bien el año, Alfredo, porque efectivamente se votó la ley de medios con algunas cosas, se la aprobó, centrifugadora también. la ley de legalización de la marihuana, que es discutible, hay mucha gente que tiene dudas, pero bueno, por lo menos inicia esto, y parecía que íbamos a votar esto, y bueno, y quedó trancado. Y el movimiento, sí. Sí, yo creo que hay un tema en el proceso legislativo que en algún momento habrá que ponerse a pensar con mayor detenimiento, y es los procedimientos, las maneras, los acuerdos aún dentro de la propia fuerza política del Frente Amplio como para impulsar las leyes, ¿no? O sea, es como, no sé, es una lógica complicada porque es verdad que las leyes salen, pero después cuando uno empieza a mirar la letra chica, todas las leyes en el proceso de negociación fueron siendo corregidas y no hay una rigurosidad para ver si efectivamente las cosas están siendo compatibles constitucionalmente con otras legislaciones, con derechos, etcétera. Pero no deja de ser una muy mala noticia, ¿no? Yo supongo que la gente, no, me imagino lo que debe estar pensando Óscar Andrade, y supongo que y además que sea Nino Novoa el que está trancando la posibilidad de que se hubiera terminado con una buena noticia para la seguridad de los trabajadores, que no es ni más ni menos, ¿no?, de lo que estamos hablando. Da un gustito medio amargo, pero bueno. Óscar, sí, leímos recién la noticia de la diaria, Óscar Andrade estaba molesto y decía que bueno, que habrá gente que justamente que va a estar contenta con esto. Pero, Lilian, vos reflexionabas la otra vez sobre el papel de los movimientos sociales en esto, en la elaboración de leyes, de que decías que muchas veces parece que tal ley salió del Parlamento, pero en definitiva fue un colectivo a nivel social que la impulsó, la luchó, ¿no? Sí, claro, o sea, en general todas estas leyes que se están aprobando y que en realidad nos están dando mucho prestigio internacional, han sido a pesar de las fuerzas políticas partidarias, ¿no? O sea, fundamentalmente son temáticas, problemáticas y propuestas que han provenido y provienen de demandas sociales y de problemáticas que afectan a colectivos que fueron los que impulsaron estas propuestas, con distintas relaciones, ¿no? O sea, en el caso de la diversidad sexual, casi te diría que fueron las organizaciones sociales, Michelle Suárez, la que redactó el texto de ley. En el caso de aborto, nosotras fuimos durante muchos años tratando de apoyar la construcción de los textos, menos en este último periodo donde fue la vez donde menos participamos, ¿no? Y ahí la negociación interna del Frente Amplio terminó haciendo que el texto que se promulgara finalmente estaba a años luz de lo que habíamos solicitado, de lo que proponíamos y de lo que entendíamos era la mejor solución. Lo mismo sucede con la marihuana, ¿no? O sea, fundamentalmente las iniciativas y las razones originales por las cuales se impulsó esto se están perdiendo en esta negociación parlamentaria que al final termina a espaldas de aquellos movimientos que las impulsaron.
y por eso, y eso tiene que ver con los productos de la negociación intrapartidaria, ¿no? Entonces, sí, hay una agenda política hoy que ha sido impulsada por la agenda de los movimientos sociales, pero que a la hora de que se apropian de ellas los partidos políticos, una de las cosas que está pasando es que las vacían de contenido, ¿no? Hay una suerte de divorcio acá de las posiciones, porque el Parlamento Legislativo es el órgano máximo que pretende representar el pueblo uruguayo. Ellos pueden decir, bueno, pero no votamos esto porque hubo gente que nos votó a nosotros, y que nosotros tenemos que defender los intereses de esos ciudadanos, vamos a decir, blancos o colorados, que están en desacuerdo de repente con algunas de estas leyes. Pero el Frente Amplio, como tú decías en otro programa, surgió y se nutrió también fundamentalmente de los movimientos sociales. Entonces, fue el principal aliado, Gerardo, o sea, desde el 85, yo te digo, particularmente en la agenda de los derechos de las mujeres y de la salud sexual y reproductiva, mientras fue minoría parlamentaria y no estuvo en el gobierno, era la principal fuerza aliada. O sea, movimiento de mujeres y legisladores y legisladoras frente amplistas, éramos los que nos sentábamos juntos a ver las estrategias para impulsar estos textos. Y esto cambió en el momento que debería haber sido más fácil, ¿no? En el momento que el Frente Amplio tiene la mayoría parlamentaria, fue el momento en donde más se trancaron las negociaciones y menos respetaron los acuerdos históricos que habían realizado siempre con el movimiento social. Y esto tiene que ver con que empieza a hacerse una manera de la política donde la conciencia personal del legislador, sus intereses, sus otros acuerdos, sus otros compromisos terminan relativizando algo que estaba mucho más en principio consolidado, ¿no? De acuerdos, movimientos sociales, fuerza política progresista, libertaria, de cambio, etcétera, etcétera. Esto me parece que amerita una reflexión de los sectores político-partidarios, porque si bien hoy hay esta suerte de que vamos avanzando, y yo creo que sí, que vamos avanzando, y por eso este domingo, por ejemplo, la convocatoria de todos estos movimientos sociales es contra el conservadurismo, y por eso en la campaña de No a la Baja, ¿quiénes vamos a convocar? El movimiento que impulsó la legalización de la marihuana, el movimiento que impulsa el matrimonio igualitario, el movimiento que impulsa la democratización de las comunicaciones, ¿no? Y todos juntos diciendo, esta ciudadanía organizada le está diciendo al sistema político una vez más que no estamos de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad. Entonces, y si vos ves, tenemos mucha más cohesión y fuerza los movimientos sociales, ¿no? Porque hay un sustrato de que esta es una agenda libertaria y que tiene que ver en términos de cambiar la cultura de los en pos de condiciones para los derechos humanos, no lo ves reflejado en la fuerza política, ¿no? Estamos defendiendo estos temas mucho más desde el movimiento social que desde el propio Frente Amplio, que debería ser el principal abanderado de todos estos temas, ¿no? Claro. Sí, no, estábamos preocupados, Lilian, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Estábamos preocupados justamente como la debilidad de las convicciones que empiezan a flaquear cuando nuestros compañeros llegan a instancias de gobierno, a instancias parlamentarias, porque sabemos que en todas esas instancias hay presiones muy fuertes, pero yo creo que nos debemos a los sectores decimos representar. Y porque hay un cuello de botella, sino que no te deja alternativa, ¿entendés? Como movimiento social es obvio que peleás, contribuís, negociás, tratás de que el texto de la ley que salga sea lo mejor posible, pero a la hora de la verdad te quedás después sentado en la barra esperando a ver quién levanta la mano y quién no la levanta, ¿no? Entonces, esto hoy por hoy creo que amerita una reflexión para el movimiento social. Los movimientos sociales estamos diciendo, a ver, ¿qué rol
vamos a seguir jugando, cuál va a ser nuestro lugar en el futuro, qué tipo de participación queremos, cómo vamos a traducir y garantizar que aquellas cosas que impulsamos después en esos tránsitos en donde no estamos en la negociación, se van cayendo cosas que eran muy importantes y sustantivas en las demandas que hacíamos. O sea, la estrategia de, por ejemplo, que ha pasado en otros países, ¿no?, que se construyen expresiones electorales de parte del movimiento social porque parece que en esta lógica de la política solo la democracia representativa es la que te da la posibilidad de tener el poder en algún momento de la decisión. Entonces, yo creo que esto va a haber que reflexionarlo porque o los partidos políticos abren su cabeza y pierden la desconfianza en relación a el vínculo, el diálogo y el intercambio con la ciudadanía organizada, o realmente la ciudadanía organizada y particularmente aquellas organizaciones y movimientos que tienen vocación de incidencia política, tendremos que sentarnos a ver cómo vamos a seguir jugando el juego, ¿no? Porque aparte es el juego de la política, que en este país no se entiende que la política va más allá que la política partidaria. Exacto. Pero bueno, es parte de las reflexiones que tenemos que aprovechar de hacer este año, ¿no? Como lo venimos diciendo cada semana, hay que disfrutar de esta oportunidad que nos da el proceso electoral para cuestionarnos una serie de cosas, preguntarnos una serie de cosas de todas partes, ¿no? Desde las organizaciones sociales, desde los sectores políticos partidarios y desde la ciudadanía en general, para ver cómo vamos a transitar por lo menos los próximos 5 años y de qué forma vamos a tratar de que efectivamente la democracia sea más deliberativa, sea más participativa, las clases políticas reflejen realmente los intereses de la gente, tengan conciencia que las consecuencias. Yo estuve el lunes en Salto y realmente no puedo seguir creyendo lo que pasa. Salto tenía el problema de tener todos objetores de conciencia y por eso no daban aborto, y ahora resulta que a una de las médicas objetoras de conciencia la ponen como subdirectora del Hospital de Salud Pública. Qué barbaridad. Entonces ahí vas a decir, perdónenme gente, ¿qué querés que te diga? Esto no se puede seguir haciendo así. No es por ahí que vamos y no nos acorralen. ¿Entendés? No me sigas diciendo, no jorobes, no pongas palos en la rueda, no sé qué, no sé cuánto. Primero, cuando te avisamos que la objeción de conciencia iba a ser un obstáculo para las mujeres más pobres. Y segundo, cuando vos, en lugar de tratar como gobierno de hacer entender que la objeción de conciencia es un acto muy particular y específico, ¿no?, que tiene que ver con convicciones muy religiosas y filosóficas, resulta que en lugar de tratar de desactivar ese mecanismo que está usando la corporación médica para defender sus privilegios, resulta que vos todavía encima el mensaje que das es vení y ser la encargada de premio siendo la subdirectora de un hospital público. ¿Te das cuenta que son cosas que después no las podés dialogar, claro, y quedan así, van pasando y no se dan cuenta que eso tiene consecuencias reales en las personas reales que todos los días tienen que enfrentar su vida, sus problemas, y lo único que hacemos desde el gobierno muchas veces es decirles que le vamos a resolver las cosas y después se las complicamos en los hechos, ¿no? Exactamente, eso que decías de complicarlos. Se nos terminó el tiempo, Lilian, bueno, pero agradecemos tu mensaje y no dejamos esa reflexión. Esperamos tenerte en la próxima semana. Y a la próxima semana estamos contigo, ¿sí? Bueno, un beso grande. Un abrazo. Igualmente, Chao. Bueno, y estamos terminando. Falta un poquitito nada más, un par de noticias tenemos ahí. Primero recordar la actividad. Sí, antes que nada, porque hemos recibido algunas llamadas de algunos oyentes. Ajá, sobre los temas internacionales que estuvimos abordando en el primer tramo. Queremos decirles que sí, que vamos a abordar un día todos los temas internacionales y vamos a contar la historia. No la historia que nos cuenta National Geographic, ni History Channel, ni Discovery, ni los grandes diarios, ni los grandes televisiones, todas pro-norteamericanas. Y esa la versión la tenemos todos los días. Vamos a contar
la versión de los historiadores, de los investigadores, con cifras y con datos reales. Porque la visión dominante es una visión, durante mucho tiempo fue muy anticomunista. Eso no quiere decir que uno defienda ningún régimen como el stalinista ni nada por el estilo. No, el oyente particular habló, pero creo que decía que lo teníamos que que hablar de los crímenes del estalinismo, pero para eso tenemos que traer historiadores, científicos que han investigado sobre esa cuestión. Por supuesto. Se nos va el tiempo, Alfredo. Tenemos algunas actividades para este fin de semana, Bien, para hoy, por ejemplo. Hoy de noche a las 19 horas recibimos la invitación de un encuentro con Constanza Moreira en la Casa Grande, que es un local que este espacio ha generado. Es en sí 1421, allí frente al Automóvil Club. Ajá. Es un local que fue prestado, sí, entre Colonia y Mercedes, enfrente al Automóvil Club. Ahí está. Y bueno, y hoy hacen la inauguración o pre-inauguración de la casa. Es un encuentro con Constanza Moreira. A partir de las 19 horas están invitados. Se van incorporando más grupos. Oyentes. Hay un grupo nuevo que se llama Izquierda en Marcha, inclusive, ¿no? Integrado por muchos intelectuales y gente del movimiento social. Además hay otra actividad para este sábado, ¿verdad? Este sábado recordamos la invitación que hizo José Olivera en nombre de Crisol y la Comisión por los Fusilados de Soca. Ruta 70, Camino de los Fusilados, y Ruta 9, mañana a las 10 de la mañana es el encuentro allí. Es un homenaje a los fusilados ahí de Soca en el memorial que está construido allí. Y la actividad sigue hasta las 5 de la tarde. Muy bien, bueno, nos despedimos de la audiencia, esperamos que pasen muchas fiestas si no nos vemos, pero nos reencontramos la semana que viene. Con Mete un Cambio.